pues vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos y entramos aquí a 1 Corintios capítulo 11? Señor, gracias por esta oportunidad. Hemos orado ya por los niños, pero oramos también por este tiempo de palabra para que tú nos hables, para que al leer estos pasajes pueda haber revelación, transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, y te conozcamos de una manera más amplia y podamos amarte de una manera más profunda, Señor. Háblanos en esta hora en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de continuar, hombres, les recuerdo este sábado, a ver, ¿dónde están los hombres? Os falla el grito, pero hombres, yo sé que están aquí. Nos vemos este sábado 7 de la tarde, va a ser un tiempo buenísimo, no te lo puedes perder. No importa, o sea, que seas hombre, ¿verdad? No importa si eres, bueno, estamos poniendo ahí a lo mejor una edad de 12, 13 años en delante. Todos bienvenidos, adolescente, joven, joven maduro y joven con experiencia. Todos bienvenidos este sábado 7 de la tarde. Muy bien, vamos a entrar a 1 Corintios capítulo 11. Este capítulo es un capítulo pues complicado también, porque Pablo aborda lo que se vive en las culturas, lo que se vive en la vida de la iglesia cuando están tratando de penetrar a la vida de la iglesia, la influencia de la cultura a nuestro alrededor. De hecho, es un capítulo muy cultural, muy cultural, en el sentido de que muchas de las cosas que estamos aquí, hubiera sido bueno leer la carta que le enviaron con todo el escrito de él, por qué Pablo habla así. Pero como no lo tenemos, solamente podemos imaginarnos algunas cosas. Creo que al leer lo que vamos viendo aquí en el capítulo 11, habrá algunos temas ahí que damos por hecho que es lo que Pablo está pensando. Pero a ciencia cierta no podemos tener toda la seguridad de qué es lo que está pensando. Sin embargo, hay mucho que el Espíritu Santo nos habla, nos revela a lo largo de este capítulo. Y uno de los problemas principales, yo le he llamado a este capítulo sabiduría en el orden de la iglesia, porque uno de los problemas principales de la iglesia en Corinto es que había un desorden en sus reuniones públicas. Había un desorden en sus reuniones públicas. Cuando se juntaba la iglesia era un rollo, ¿verdad? Ahí había muchas cosas que vamos a ir viéndolas a lo largo del capítulo. Por ejemplo, de lo que estaba sucediendo es que mujeres estaban asumiendo un papel por encima de los hombres, dominando a los hombres. Y esto intentaré definirlo, tratar de tenerlo claro, tomando más libertades de la que les correspondía. Había desorden también en las reuniones sociales de la iglesia. A lo mejor la reunión de domingo estaba buena, se ponía bien la cosa, pero se juntaba en una casa y era un desorden. Hubo un desorden. Pero recordemos que todo lo que hacemos fuera de la iglesia es una extensión de la iglesia, ¿sí? Las convivencias, las carnes asadas, las taquizas, cuando salimos juntos, todo eso es una representación de la iglesia. Y Corinto estaba teniendo un desorden en esa vida que es parte también de la vida del creyente y de la iglesia. Y por último, obviamente eso lo vamos a ver la próxima semana, había confusión. Bueno, había, además de desorden en las reuniones sociales, eso impactaba el entendimiento que tenían de la cena del Señor o de la comunión. Los dos términos son usados en el Nuevo Testamento, que ahorita lo vamos a explicar. Y ya el capítulo 12 nos empieza a hablar del desorden o la confusión que había en el uso de los dones espirituales. Entonces, vamos a, como tengo por costumbre, vamos a entrar punto número 1. Y lo primero que aborda Pablo aquí era mujeres imitando prácticas de la cultura religiosa de Corinto. Este es el primer desorden. Mujeres tratando de imitar prácticas de la cultura religiosa de Corinto. Y sabes que eso pasa hasta estos días. Hay muchos ejemplos, no quiero abundar tanto porque nos tomaría mucho tiempo, pero si una señora sale de andar ahí consultando el tarot y la magia y el café y cuestiones de invocar muertos, muchas veces se convierten a medias, y en la iglesia andan viendo demonios, liberando gente, allá se apareció, vi una víbora y no sé qué cosas, ¿verdad? A veces pasan ese tipo de cosas, no deben de suceder, pero a veces eso sucede.
cuando no ha habido un entendimiento correcto, amplio de lo que significa la libertad que tenemos en Cristo Jesús, de lo que significa nuestra identidad como hijos y de lo que significa la autoridad que hay como vida de iglesia en este sentido. Pero bueno, eso es lo primero que estamos viendo. Sin embargo, tengo que aclarar algo, porque este es el primer desorden antes de empezar a leer, ¿verdad? La fe cristiana había traído esperanza y una renovación en el entendimiento de las personas en el Imperio Romano. O sea, en otras palabras, había traído fe, esperanza a las mujeres, a los niños y a los esclavos. La fe cristiana enseña que todas las personas, no importando raza, sexo, son iguales delante del Señor. Y la iglesia cristiana en su formación, lo que se le llama la primera iglesia o iglesia primitiva, lo que estamos estudiando aquí, estos primeros escritos que estamos viendo, la iglesia era la única asamblea dentro del Imperio Romano donde eran bienvenidos todos, donde eran bienvenidos absolutamente todas las personas, ya te dije, no importando nacionalidad, estatus social, género, posición económica, y donde la mujer podía participar de la oración, de los dones, porque aquí nos habla también Pablo cuando la mujer ora o profetiza, ¿sí? Obviamente también nos habla de un servicio, un liderazgo. Eso no viene aquí, pero viene en Timoteo cuando habla de las mujeres que sirven. Ahí está también incluido, de que tienen cierto liderazgo en la enseñanza, obviamente, y en el ejercicio de los dones. Y Pablo, cuando entra a este tema, primero acentúa esta realidad que tiene que ver con una igualdad delante del Señor. Sin embargo, por el contexto de Corinto, esto es muy importante entenderlo, porque mucho de lo que vamos a leer aquí es contextual. O sea, contexto, estamos hablando del momento donde se escribió la carta, de las circunstancias alrededor, del tiempo, de la cultura, de cómo se percibían, cuál era la cosmovisión de las prácticas religiosas, de la doctrina. Y recuerda que cuando viene Pablo a predicar a estas nuevas ciudades donde jamás se había predicado el evangelio, y él entra con la palabra de Dios, entraba Cristo, transformaba, liberaba, hacía sanidades, había milagros, había cosas preciosas que sucedía todo esto. Pero al momento de juntar a la iglesia, a la asamblea, al grupo de personas, de repente algunos empezaban a conectar ciertas prácticas con lo que ellos estaban acostumbrados de las religiones de donde venían anteriormente. Y aquí es donde Pablo empieza como un maestro. Él lo dice, el fundamento escrito, pero nosotros los apóstoles son los peritos arquitectos. Ellos empiezan a echar el cimiento de cómo la iglesia debe de funcionar, de cómo la iglesia debe de caminar en el diario vivir, en la práctica. Cómo es que esta enseñanza de Jesús la vamos aplicando a la vida de la iglesia. Pero la realidad es que era muy bonito, porque era un lugar, era un santuario. Un santuario significa un lugar de paz, un lugar de seguridad y de confianza. El santuario, que no estamos hablando de un lugar físico, sino la unión del grupo de personas abajo de un árbol, al lado de un río, en un auditorio, en la casa grande de una persona, un patio grande. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio, es la unión de todos los que han sido revelados, de que son hijos lavados con la sangre de Cristo, redimidos por Él. Eso es la iglesia. Y ese lugar era un lugar donde Pablo expresa, y lo dice en Gálatas, lo dicen en varias ocasiones, donde ya no hay hombre ni mujer, libre ni esclavo, judío ni gentil. Y ahí tumba todas las barreras, todos los protocolos que muchas veces hay en la mente, y donde en Cristo podemos ser unidos. Jesús lo profetizó diciendo: mi casa, hablando de esto, no hablando del templo, no hablando de una catedral, no, hablando de los que son revelados con la sangre de Cristo, de ser hijos y han sido perdonados y se han arrepentido de sus pecados. Jesucristo lo dijo: mi casa será llamada casa de oración a las naciones. O sea, todo el que quiera venir es bien recibido, porque Cristo es nuestro punto de encuentro,
¿sí? Nuestro punto de encuentro. Y el orden de la iglesia está basado básicamente en 3 fundamentos esenciales y evidentes que Pablo nos presenta. El primero de ellos, bueno, aquí vemos que hay un principio de orden que tiene que ver con la redención, con ser redimidos. Entonces empiezo a leer versículos, estamos en el capítulo 11, termino ahí, el final del 10 dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como se las encargué. Pero quiero que sepan, y primero les da así una palmadita, muy bien, ahí la llevan, porque a mitad del capítulo les va a dar su nalgadita, ¿verdad? Primero palmadita y luego nalgadita. Pero bueno, aquí empezamos y dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si les es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Obviamente, versículos como estos, sacados de contexto, van a decir: bueno, es que Pablo era un machista, Pablo era esto y la mujer a un lado. Pero en realidad, todo lo que está diciendo tiene que ir en el contexto de la vida social, religiosa de Corinto. Recordemos, Corinto era un lugar conocido por tener un templo grandísimo, grandísimo. Era un prostíbulo, básicamente, en otras palabras, donde había toda esta adoración prostituida. O sea, era una cosa horrible. Muchas de esas mujeres, para la gloria de Dios, se convirtieron a Cristo, pero seguían con prácticas. O sea, imagínate una mujer que creció en Corinto, toda la vida le enseñaron desde chiquita a ser sensual. Desde pequeña la sexualizaron en sus formas, en sus maneras, en sus movimientos, en su ropa. Todo. Viene a la iglesia, se convierte, y claro que Jesús va regenerando todo, pero a lo mejor hay cosas que faltan por empezar a ser cambiadas y transformadas, y ese es un proceso que a veces toma tiempo. Y es donde Pablo, en ese contexto, nos empieza a hablar la importancia de la vida de la iglesia y del orden que hay. El orden en la iglesia, lo que acabamos de leer: Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Ese orden es un orden establecido por Dios, y cuando nosotros lo entendemos, ese orden de batalla hace temblar al enemigo. Cuando no es así, cuando no lo entendemos y hay confusión en el lugar que le corresponde a cada uno, y hay, como en el caso de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, que está ubicado en Éfeso, Timoteo como pastor, le dice: no permito que la mujer domine al hombre. Y ese es el punto de lo que estamos hablando aquí. Muchas de las mujeres venían con como ellas eran las sacerdotisas o era la costumbre de la ciudad, muchas de ellas venían con esta onda: pues nosotros somos las buenas aquí. Y es que en la iglesia no se trata de quién es el bueno y quién es el malo y quién es el mejor, pero lo vemos en Cristo mismo, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son iguales. Es el mismo Dios, pero hay rangos en el sentido de que Dios es la manera que nos explica cómo es que nosotros vamos a convivir mejor. Lo mismo es en una familia, lo mismo es en la sociedad. Tú ves, por ejemplo, en el ejército puede haber un capitán y un soldado raso. Son iguales delante de Dios, son hombres delante de Dios. Es más, el soldado puede ser como hombre, mejor hombre que el capitán, pero hay un rango por una circunstancia. Lo mismo es en la vida de la iglesia. Pero en el ministerio de la redención, el Hijo está sujeto al Padre, aunque son iguales. Eso lo vemos en Juan 10:30, por ejemplo, donde dice que el Padre y Él son uno, ¿verdad? De la misma manera la mujer está sujeta a su marido, aunque son iguales. Gálatas 3:28, mira, este pasaje aquí lo tengo. Déjame que veamos cómo lo dice aquí. Gálatas 3:28 dice:
ya no hay, ya lo dije ahorita, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, yo quiero que tú entiendas que este es el pensamiento de Pablo. Pero había un relajo en Corinto, había un relajo que tenía que ser aclarado en la iglesia. Recordemos que Pablo está hablando de la asamblea local con sus especiales características en Corinto, donde el uso del velo para la oración y el ejercicio de los dones era algo que no estaba muy claro. Ahora, este es el único pasaje donde Pablo habla de este término de que la mujer se cubra. Obviamente está hablando, en la Biblia el pelo es importante, el cabello es importante. Tú lo ves, por ejemplo, en los nazareos. El voto nazareo era no cortarse el cabello. Cuando alguien entraba en luto se rapaba. Pablo hizo un voto que lo vemos en uno de los pasajes de Hechos, donde se rapa y paga para que otros se rapen, porque hay un voto que ha hecho como judío. Vemos que hay una similitud en el cabello largo de la mujer, tiene una connotación, híjole, no sé ni cómo decir esto, ¿verdad? Está bien complicado. Pero cuando la mujer se cortaba el cabello significaba que había algo terrible en su corazón que había sucedido, culturalmente hablando. Yo sé que hoy en día ya no es así, ¿verdad? Y estamos claros de eso, que nadie va a agarrar esta plática, la va a editar y me va a poner a decir cosas que no son. Pero podríamos decir que la problemática en Corinto se asemeja a lo que es el feminismo actual, que buscaba retar las costumbres de decoro en la asamblea de la iglesia. Sí, aquí no hay allá afuera no hay una carta que diga te tienes que vestir así, mujeres así, como en otros países o en otras iglesias. Porque creemos que, y es lo que vamos entendiendo, creemos que el pecado proviene del corazón, y cuando el corazón es transformado, no hay que decirlo, Dios te lo revela. Sí. Sin embargo, al viajar yo por diferentes países y predicar, yo he predicado, amados, yo no sé si sean cientos de iglesias, pero yo creo que sí, ¿verdad, amor? No, pues si estás poniendo atención, Ay. Bueno, total que he predicado en cientos de iglesias y me ha tocado ver iglesias donde usan velos, donde las mujeres de un lado y hombres de otro. Pero al final de cuentas, y en la práctica de la vida de la iglesia, nos damos cuenta que el pecado, como lo dice Jesús, realmente proviene del corazón. Porque hay gente de faldas largas, pero ojos largos, ¿verdad? Y no condeno esas prácticas, simple y sencillamente acentuamos aquí entre nosotros eso. Sin embargo, pareciera, al leer este capítulo de Corintios, pareciera como que si ahí en Corinto había la necesidad de acentuar algo por el tipo de vida religiosa que habían llevado muchas mujeres en su pasado. Y es obvio que el apóstol Pablo tenía que poner una enseñanza al respecto. Pero definitivamente lo que nosotros vamos viendo aquí y lo que nosotros vamos viendo a lo largo de la historia en la vida de la iglesia y hasta la actualidad es que Dios nos dio este orden por algo especial, para la protección de todos nosotros. No se trata de someter a la mujer, ni se trata de dominar al varón. No se trata de ese tipo de cosas. Se trata de entender que hay una belleza cuando entendemos nuestro orden. Y la mujer, como lo vamos a ver aquí, tiene la capacidad de liberar sus dones. Pero Pablo Pablo no está diciéndole a la iglesia en Corinto, no lo hagan, mujeres, sino que en Corinto específicamente les dice, háganlo, pero con una señal de autoridad en sus vidas. En el caso de ellos, por alguna razón que no podemos ver más profunda, les pide que se pongan un velo. Jesús nunca lo menciona. Jesús simplemente habla del corazón y de que el reino de Dios y su justicia estén establecidos en nuestro corazón. Y de hecho, este es el único pasaje que habla al respecto tan así. Entonces, cuando hay un solo pasaje que habla de este tema, nosotros no podemos tomarlo y hacer de él una cultura, porque no tiene otros registros, por decir así, en el Nuevo Testamento, para poder decir, ok, por eso creemos en que todas las mujeres se pongan velo. No,
porque no hay eso y no lo podemos tomar como una práctica. Sin embargo, este es el orden establecido por Dios. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza del hombre y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando lo entendemos, como te decía, hay una bendición y hay una protección. Hay una protección, ahorita vamos a ver eso también. Versículo 8, vemos el siguiente principio. Es un principio de complementarse, de complemento, el principio del complemento. Fíjate cómo lo dice Pablo: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Aquí lo que Pablo está dándonos a entender es que hay un principio donde nos complementamos también en la vida de la iglesia y obviamente como matrimonios. Pablo quiere dejar claro que la relación entre hombre y mujer no tiene que ver con el valor delante de Dios. Eso lo acabamos de leer aquí. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un punto en cuanto al uso del velo en las mujeres de Corinto, y hablando el ejemplo, lo que estamos leyendo aquí es el ejemplo del complemento, y hace una nota hacia los tiempos de la creación al hacer la mención de los ángeles. Dice por causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo mete eso? Y es por lo siguiente: porque el ejemplo que nosotros, por ejemplo, vemos en Isaías, cuando Isaías tiene esa visión de la gloria de Dios. Ahora recuerda que por un momentito Isaías se le permite entrar a ese aspecto de la eternidad. O sea, eso que está viendo Isaías ha sido siempre, no en el momento, en el año de Isaías. ¿Y qué es lo que está viendo Isaías? Que los ángeles con los seres con dos alas cubren sus ojos, otros con otras alas cubren los pies. Hay un ejercicio ahí que significa respeto. O sea, el cubrirse significa el respeto. Bueno, como obviamente nosotros no usamos velo ni nada de ese tipo de cosas, sí es muy importante que en el corazón del hombre haya una sumisión a Dios y a su palabra, pero también en el corazón de la mujer haya una señal de sumisión hacia su esposo o hacia sus autoridades espirituales, por decirlo así, que es una manera de decir a Dios: aquí estoy. Y hago este comentario porque de repente vamos a escuchar, tú lo vas a escuchar. Bueno, termino lo que dice aquí. Dice: y por causa de los ángeles. Eso puede significar de los ángeles, pero también puede significar que la mujer es más sensible espiritualmente, y al no tener una señal de autoridad en su corazón, o en el caso de las mujeres de Corinto, física, con algo que se notaba, era como que eran presa fácil de engaños, de mentiras, como lo va diciendo Pablo en la epístola a Timoteo. Pero yo te decía, cierro el paréntesis, hoy en día existe mucha gente que tiene estos rollos de no, a ver, yo solo Dios, yo no me someto a hombre, no me someto a iglesia. Eso es muy peligroso. Y mujeres así es todavía más peligroso, porque lo que tú estás diciendo ahí es que tu corazón realmente es ingobernable, porque es una mentira, y esto es lo que tú tienes que tener claro en tu mente. Es una mentira decir: yo me someto a Dios, pero no hay hombre que me pueda hablar. No hay hombre a quien yo pueda abrir mi corazón y ponerme a cuentas. Es una falacia el pensar: yo voy a estar bien delante de Dios, pero nadie me puede decir nada. No hay hombre que me pueda decir, o yo elijo al hombre que se vea espiritual, que se vea, y ahí nosotros podemos errar en nuestra elección. Habría mucho que decir ahí, pero tengamos cuidado con corazones anárquicos, ingobernables, rebeldes, que es nuestra tendencia, especialmente el hombre. Y obviamente si la mujer no entiende esto, a su marido lo va a humillar, lo va a ningunear, lo va a callar, le va a hacer pensar que ella está espiritualmente a otro nivel. Y esto hay que tener mucho cuidado. Sí, estamos hablando del matrimonio obviamente, pero hay que tener mucho cuidado, porque una actitud así lo único que está dando a entender es que no ha entendido lo que significa el orden establecido por Dios. ¿Me van siguiendo? Yo sé que es bien complicado explicarlo, pero más complicado es vivirlo.
Sin embargo, Dios quiere llevarnos a vivirlo esto en nuestro corazón. Entonces, tercer principio, está en versículo 13, es el principio de modestia. Sí, aquí hay un ejemplo de la naturaleza. Si juzguen ustedes, dice versículo 13 al 16, ¿está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no nos enseña que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Claro, otra vez, esto es contextual. Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos esta costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, aquí nos habla de un principio de modestia, ¿sí? O sea, ¿cómo explicarlo? Pablo está siendo muy cultural, está siendo muy específico en algo que era como muy común en Corinto. Pero lo que nosotros podemos entender de esto es que debe de haber una congruencia entre lo que creemos y lo que somos, lo que vivimos, lo que ejercitamos nosotros en nuestra vida como creyentes. Ya tú medita un poquito más al respecto. Pero punto número 2 de lo que estamos hablando, el siguiente exceso que presenta Pablo a partir del versículo 17 son los excesos en los eventos sociales. Este era el segundo desorden que había. Déjame leer unos cuantos versículos para entrar a la explicación. Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor sino lo peor. Pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. O sea, imagínate los excesos de las reuniones sociales que estaban teniendo. ¿Acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? Que los felicito. No puedo felicitarles por esto. La comida siempre ha sido parte de nuestra convivencia como hermanos, a cualquier país que tú vayas. Si tú vas a China, si tú vas a Asia, África, Europa, Centro, Sudamérica, donde tú vayas, la comida nos une. Sí, hay algo especial en la comida, en el partimiento del pan. Hay una convivencia, hay algo, se genera una confianza, se da una bienvenida. Tú invitas a una familia a tu casa, y al darles de comer le estás dando una bienvenida, le estás diciendo que los amas, aunque sea algo muy sencillo. El Señor me ha permitido a mí estar en lugares donde es muy sencilla la comida, como la Sierra de Oaxaca, en las montañas allá de Oaxaca, donde te hacen tortillas hechas a mano, calentadas en las brasas, arriba de la tapa de un tambo de 200 litros, con frijolitos, y te ofrecen lo que tienen, porque es abrir el corazón. El problema es que muchas de las cosas que no hemos entendido, como lo decía ahorita en el comentario, es que cuando no tenemos una actitud espiritual acerca de cómo somos como iglesia, en la comida pueden pasar dos cosas. Es la comida para abrir el corazón, para ministrarnos, para estar unos con otros y convivir. Pero cuando de repente ha pasado, yo sé que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, perdemos el rumbo de la conversación. Yo tiendo, cuando estoy en lugares así que no conozco muy bien, tiendo a orar por los alimentos, pidiendo que el Señor también se glorifique en nuestras conversaciones. Porque en la comida y en la confianza, en el jijiji, jajaja y la botana, de repente se salen comentarios pecaminosos, chismes, críticas, y hay quienes lamentablemente, perdiendo el rumbo, le sacan la garra a otro hermano en la fe, o algún pastor, o algún líder. Ahora, a mí no me importa lo que digas de mí, yo nada más quiero que tengas eso claro. Pero la cena del Señor no es nada más los elementos, eso es lo principal, es la convivencia que hay entre nosotros. También cuando en casas ponemos la carnita y estamos ahí
platicando y el cotorreo, y eso es muy bonito. Pero cuando perdemos el rumbo, ahí herimos parte de la iglesia. Y como yo lo compartía el año pasado en una serie que di, una de las razones por las cuales Pablo va a decir más adelante que muchos están débiles, enfermos y otros han muerto, es precisamente porque en esos momentos sociales, cuando empezamos delante de nuestros hijos o de nuevos en la fe a criticar, a chismear, a mal hablar de otras personas, a expresar tus desacuerdos, tus incongruencias, que muchas veces tienen que ver con que tú no has orado y no estás caminando con el Señor, y entonces empiezas a ver lo que no debes de ver. ¿Qué pasa? La digestión que se hace en los que no conocen las cosas del Señor todavía en madurez, o con nuestros hijos, es que les genera una indigestión espiritual que, vaya, que les, a largo plazo, les va a generar ese asco por la vida de la iglesia. ¿Sí me captaron lo que quise decir, verdad? Con todo este rollote que me aventé. Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos no lo entendían, y es lo que Pablo les está reprendiendo. Les dice: no les puedo felicitar, porque unos, imagínate cómo estaba la cosa, que unos comían muy rápido y otros se quedaban con hambre. No había consideración en el uso del alimento. Y otros se emborrachaban, o sea, hasta atrás, diciendo ahí tontería y media. O sea, ¿cómo? Me acuerdo, yo viajaba antes mucho y traía siempre un equipo conmigo. Esto lo he platicado 1000 veces, ¿no? Pero era muy común llegar a un lugar. Normalmente comíamos pollo en las carreteras, era como lo más seguro de comer. Pero bueno, poníamos el pollo al centro, orábamos, y había el nuevo que estaba viajando con nosotros, y sin consideración, imagínate, puro joven, 17, 18 años, 20, viajaba conmigo, pues siempre traen un hambre terrible, siempre, no hay día que no traigan un hambre moderada. Se servían 3, 4 piezas y había que enseñarlos: cómete una con consideración, te la acabas y va a haber más, y si falta pedimos más, no te preocupes. Pero eso es lo que a veces, y Pablo está enseñando también aquí, que nuestro alimento, nuestra convivencia, estamos hablando de alimento físico, pero nuestras conversaciones también sean con consideración. Hay gente que no puede digerir una crítica tuya hacia el liderazgo. No puede, porque es nuevo en la fe. No puede, no es el lugar. Y además nunca se debe hablar de alguien si la persona no está presente. A menos que quieras confrontar, pues le llamas y le dices: mira, traigo esto, vamos a hablarlo, y ya se hablan las cosas. Pablo no está cancelando la cena, sino que quiere restaurarles para que la convivencia se dé correctamente. Y aquí el apóstol Pablo menciona el término cena del Señor, aunque a continuación habla de esto, pero se refiere a las convivencias como iglesia que tuvieran cuidado. Bueno, y número 3, tercer punto, había abusos en la cena del Señor. Ahora sí, en la práctica de la Santa Cena. La iglesia cristiana, para que tú conozcas un poco, el Señor Jesucristo solamente nos dejó 2 ordenanzas que nos pide que las practiquemos a lo largo del tiempo. Una es el bautismo, ¿sí? Nos bautizamos por inmersión en un río, en el mar, ojalá. Aquí no tenemos mar, el río está tan lejos, entonces ¿qué hacemos? Albercas, ni modo. Es como le hacemos aquí. Bautismo, esa es una. Pero la otra práctica, ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo es la Santa Cena. Una vez más, Pablo está instando a que tengamos el corazón correcto en la práctica de esta ordenanza, como también lo debe ser en el bautismo. Y es algo peligroso lo que vamos a leer a continuación. Es algo peligroso tomar la Santa Cena con corazones no preparados. Por eso, siempre que tomamos la Santa Cena, mínimo tiene que haber un tiempo para ponerse a cuentas delante del Señor. Y en el ponerse a cuentas ya hay algo que Dios empieza a hacer en nuestros corazones. Pero la Santa Cena, ¿sí? Los abusos, bueno, ellos están viendo un abuso. Nos habla de 4 puntos aquí importantes que Pablo nos señala. Primero, es un recordatorio. Debemos de recordar. Fíjate cómo lo dice, versículo 23 en delante: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes.
Está hablando en tiempo de un recuerdo, de algo, de una remembranza que se tiene que hacer. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Le está hablando a sus discípulos. Tú eres su discípulo, yo soy su discípulo. Esta es una práctica hermosa que Él nos ha dejado, pero nos insta, como te decía, a hacerlo con el corazón correcto. Dice: asimismo, después de cenar, tomó un poquito antes, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan, ahorita leemos el resto del versículo, el pan que se quiebra representa el cuerpo del Señor, y el vino su sangre derramada. Sí, a diferencia de gente que nosotros amamos, que se nos va y queremos, y lidiando con este luto, estamos tratando de apagar el dolor que existe con la pérdida, con el adelanto de alguna persona. A diferencia de querer olvidar ese sentimiento, ese dolor que traemos ahí, Jesús, al contrario, nos dice que su muerte la tenemos que recordar. Recuérdala constantemente, ¿sí? Recuérdala. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos como creyentes se centra en su muerte. Ahí, todo lo que tenemos. Si Jesús no llega a la cruz del Calvario, no somos nada de lo que somos. Obviamente hay un proceso que es la presentación del Evangelio. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió y está a la diestra del Padre. Esa es la presentación del Evangelio. Y tienes que entender algo, que una persona no va a ser transformada, no va a ser, no son su vida y sus enseñanzas lo que va a salvar al pecador. Es su muerte, creerla por fe y creer que Él murió en mi lugar. Y eso sobrenaturalmente, por sencillo que parezca, pero no es nada sencillo para Dios, porque todo lo que hizo le costó mucho. Le costó Él mismo, su Hijo. Para nosotros es un paso de fe, de hablarlo, de declararlo, de creerlo en nuestra vida. Pero es eso lo que nos da vida eterna. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Qué hermoso versículo. Y recordar cómo murió es importante, porque Jesús murió siendo un joven de 33 años, de forma voluntaria. En el escenario fueron por Él con una turba de personas, pero Él murió voluntariamente en realidad. ¿Sí? Lo dice a Pilato: yo puedo hablarle a legiones de ángeles y vendría en este momento. Murió en mansedumbre y mostrando amor. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero murió por el Padre, para obedecerlo, para glorificarle, porque el Padre tiene un plan. Pero segundo, lo hizo porque en ese plan tú y yo estamos incluidos al creer en Él. Entonces, la cena del Señor no solamente es ser históricos al respecto, recordarlo, sino participar también de las realidades espirituales que tenemos con Cristo. Segundo, ya estamos aquí terminando. Dijimos, debemos de mirar hacia el pasado, debemos de mirar hacia adelante, porque fíjate cómo dice el versículo 26 al final: y beban esta copa, y cada vez que beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, la práctica entre nosotros de la Santa Cena también declara que estamos viendo hacia adelante, de que Él va a regresar por su iglesia, de que no estamos en este mundo dejados aquí nada más, de que Él tiene un plan y Él está caminando en su plan y quiere que tú y yo nos subamos a ese río que Él está llevando a cabo, para que podamos ser parte de ese plan eterno, global, glorioso que Él tiene, de venir al mundo y restaurarlo a través de su iglesia que vendrá con Él. Entonces, esta ordenanza proclama su muerte, pero contempla también su retorno. Tercero, debemos mirar hacia adentro. Ya vimos hacia atrás, hacia el futuro, pero también hacia adentro. Fíjate cómo dice ahora el versículo 27 y 28. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Y el versículo 31, si no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo aquí tienes que entender que no está diciendo que tenemos que ser personas dignas para tomar la cena del Señor, sino tomar la cena del Señor dignamente. ¿Me seguiste? Tú no te puedes dignificar a ti mismo delante de Dios. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo que sí podemos hacer es tomar la Santa Cena dignamente. ¿En qué sentido? En ponernos a cuentas con el Señor. Que ni se nos ocurra una vida pecaminosa, disoluta, de pecados escondidos bajo la mesa, con agendas raras, y estás tomando la cena del Señor, porque eso es una afrenta a la sangre de Cristo, al sacrificio. Es como pisotear todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pisotearlo y decir: no me importa, me lo trago, pero no estoy viviendo realmente dignamente al sacrificio de Cristo, como una reacción, como una respuesta en alabanza. ¿Me van? Esto hay que captarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar hacia adentro, examinando nuestros corazones, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiéndole perdón a nuestra esposa, esposo, padres, hijos, si algo sucedió, confesándolos delante del Señor. Venir a la mesa del Señor con pecados sin confesar, ya te decía, es tomar a la ligera a Cristo y su sacrificio. Y recuerda, hacemos esto de ponernos a cuentas delante del Señor porque sabemos que en el Señor siempre hay perdón y misericordia por el pecado confesado en arrepentimiento, pero no lo hay por el pecado no confesado o por un corazón no arrepentido. O sea, yo no puedo decir a la ligera y decir: no, es que Él me perdona. Sí, Él perdona cuando hay esa expresión de un corazón doblegado, y ahí sí, Él perdona. Y por último, ya vimos, mira hacia atrás, mira hacia adelante, mira hacia adentro. Pero la cena del Señor también tiene que ver con ver a nuestro alrededor. La cena del Señor no soy yo solo en mi casa, somos como iglesia, en esta belleza que a Él le llama iglesia, que Él ama. Jesús ama a la iglesia como un novio enamorado, ¿verdad? La ama con profundidad y quiere que tú y yo la amemos como Él la ama. Y este es un ejercicio de esto. Yo a veces le pregunto al Señor: Señor, es que ¿cómo la puedes amar tanto? Y también mi oración es: revélame, aunque sea un porcentaje del amor que tú tienes por tu iglesia, porque la quiero amar como tú la amas. Y entonces aquí, al mirar a nuestro alrededor, dice, por eso, versículo 30, este es uno de los: por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Pero el 33 y el 34 dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer. Y otra vez Pablo está hablando de las dos avenidas en el término de la cena del Señor: cuando recordamos su ordenanza, pero cuando como iglesia también nos juntamos. ¿Sí? Importante entender esto. Cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Te fijas? Aquí este es un principio de vamos caminando juntos, de vente, vamos a orar juntos, vamos de la mano. No soy yo solo, no es uno el puntero, no es que yo traigo el balón y todos me siguen y todos me cubren. No. Aquí vamos como orden de batalla, entendiendo lo primero que habló a nivel familiar, a nivel personal, pero también en la vida de la iglesia. Vamos avanzando hacia los proyectos de Dios. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. Ay, joder, qué miedo, ¿no? Decir que te diga eso. Pero lo que estamos viendo aquí al final es que la Santa Cena no es un evento independiente personal, sino la expresión de la iglesia, del cuerpo. Es recordar, es estar unidos en el recordar su muerte, su sacrificio, y es estar expectantes por la segunda venida. La Santa Cena es como una comida familiar, que tu papá te dice o tu mamá te dice: bueno, nos vamos a ver tal hora, todos ahí. La comida familiar están invitados los hijos,
Pero el hijo también puede decir: papá, ¿voy a haber un invitado? Sí, nada más, bueno, dile que es una cena familiar, ¿verdad? O sea, hay una costumbre, no es una carne asada con los amigos. La cena familiar es distinta, porque los papás ponen las reglas. Si el hijo tiene problemas con el hermano, el papá se va a dar cuenta. Si entre hermanos están peleados ahí, pues el papá que los conoce, los crió, ¿qué va a pasar? A ver, que se van a estar volteando la cara y no me veas, y ya no se aguantan. Es lo mismo, esta es una comida familiar. Y el esperarnos unos a otros es el papá, nuestro padre, convocándonos a cenar con él, a vivir, a tener comunión con él y entre nosotros. Pero esperan que entre nosotros como hijos haya paz, comunicación. ¿Sí? Yo sé que a veces parece imposible, y sé que de repente en algunas familias se rompen las reglas y el hermano está bronqueado. Mira, bueno, yo no quiero hablar de eso, pero ahí vamos a ir a cenar para que mi papá esté tranquilo, pero después de la cena ni me hables. Eso no aplica en la vida de la iglesia, porque el Espíritu Santo nos convence. Él es el que redarguye nuestros corazones para que caminemos con Él de manera digna. Por eso te decía, no es que seamos dignos de tomarla, pero sí debemos de tomarla dignamente. Y dignamente es estar a cuentas con Dios, pero a cuentas también con mis hermanos en la fe. Entonces, antes de sentarnos a cenar, lo correcto será ponernos a cuentas, y lo mismo será en la cena del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. A veces no hay alimento, pero sí hay palabra, que es otro tipo de alimento. Y sentarte tú acá, porque no puedes ver al que se sienta acá, también hay que ponerse a cuentas. Venir a la primera para no encontrármelo porque viene a la segunda, hay que ponerse a cuentas. Es la misma iglesia. Si estamos entendiendo. Y qué bueno que podemos tener esa facilidad para darles tiempo, porque si no sería distinto, sería diferente, habría tensión. Pero Dios anhela que tú y yo podamos entender esto, así como Pablo lo explica a la iglesia en Corinto, para ser una iglesia que lo glorifique realmente en su práctica, en su vida. Nosotros alabamos más a Dios por nuestro caminar de lunes a sábado, nuestras acciones, reacciones, conductas, que el domingo en la mañana. A Dios no lo hacemos tonto. Venir el domingo en la mañana y cantarle con todas nuestras fuerzas y levantarle nuestras manos y danzar y aventarnos una lágrima por ahí, pero omitir cómo hemos vivido entre semana, mordiéndonos, hablando, diciendo de cosas, vaya, aunque la alabanza esté gloriosa, nunca vamos a ver un descender de su presencia si como iglesia no vamos avanzando hacia ese perfil de familia que Dios quiere. Amén. Señor, yo te doy gracias porque es hermoso como tú ves a tu iglesia, la amas, tú decides avanzar tu reino a través de la iglesia. Ese es el elemento evangelístico más poderoso que existe. Es la influencia sobre la sociedad más poderosa que existe. La iglesia es la que envía a los comisionados para predicar el evangelio. Se extienden misericordias hacia la sociedad. Vaya, como tú lo dices, nuestro Señor Jesucristo, somos sal y luz. ¿Cómo el diablo no va a querer destruirnos y eliminarnos si representamos todo lo contrario a su proyecto y su plan? Permítenos nosotros caminar de corazón delante de ti, en el orden establecido por ti, a nivel personal. Primero mi corazón sometido a ti, Señor. No convertirme en un hombre ingobernable que nadie le pueda hablar, que nadie le pueda decir.
ni mi familia, una familia ingobernable también, anárquica, donde no hay autoridad ahí. De corazón, Señor, queremos ser familias que estamos primeramente sometidos a ti, y estar sometidos a ti vamos a entender perfectamente, por consecuencia, por revelación, el orden que tú nos has dado para bendecirnos, pero también para protegernos. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo oro si hay alguno aquí que en su corazón está batallando. Oro si hay alguien en este lugar, si en su corazón está incómodo, si han surgido los últimos días y semanas destellos de rebeldía, de crítica, de decepción, de desilusión. Oro que tu amor cubra la multitud de faltas que representa muchas veces el caminar y la práctica de la vida de la iglesia. Prepáranos para amarte a ti, pero amar a nuestro prójimo. Como lo dice Pablo aquí al final, espérense unos a otros. Permítenos caminar en esta línea de batalla, Señor, en esta ciudad donde nos has puesto también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.